Bueno, buenas noches, gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este homenaje a Augusto Roa Bastos en el centenario de su nacimiento. Para el Centro de Arte Moderno es un placer enorme poder contar hoy con Eduardo y Gloria para hablar de este libro, que es un proyecto que ellos hicieron con mucho esfuerzo, Roa y Paraguay, Fabulación y Utopía. Y luego inauguraremos la exposición y compartiremos un brindis. Así que no los quiero aburrir con más cosas, les voy a dar la palabra a ellos y luego ya conversamos todos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer especialmente a Raúl y a Claudio, que son los que dirigen este lugar muy especial. Y les voy a contar ahora por qué es tan especial. Porque es el único punto de Madrid, en Madrid, yo creo que en España, que están dedicados a la literatura latinoamericana. Este centro se ha, digamos, dedicado no solamente a los grandes, porque ustedes lo habrán podido observar en el recorrido, que tiene un museo, no hay en Madrid ningún museo que tenga, por ejemplo, las obras de grandes como, en este caso, García Márquez o Onetti, Roa Bastos. Ellos han logrado reunir esto que verdaderamente nadie ha sido capaz de hacerlo. Y por lo tanto, agradecerles que tengan este empeño, ¿no? Porque ellos son también latinoamericanos, pero yo conozco muchos latinoamericanos que nunca se dedicaron a difundir. Y también la oportunidad que da no solamente a los grandes, a los renombres, sino ellos también trabajan mucho y ayudan mucho a los que comienzan, a los que no tienen aquel gran nombre. Por lo tanto, agradecerles que esta es una gran labor. Esto que puedan difundirlo para que vengan aquí, donde pueden encontrar literatura que no van a encontrar en otro lugar. Por lo tanto, muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar. Le voy a dar la palabra a Eduardo, que él va a tratar, les va a contar, les va a relatar, les va a resumir lo que este libro contiene. Roa y Paraguay. Más que nada, al escribir este libro, que él va a contar ahorita mismo, y también ahora es para no dejar pasar el centenario, porque lastimosamente nadie se ha ocupado nunca. O sea, no se ocuparon antes, no se van a ocupar ahora. Bueno, entonces le paso la palabra a Eduardo para que nos cuente la parte literaria del libro y posteriormente yo les voy a contar mi vivencia de 18 años en el trabajo y en la lucha que tuvimos hasta la caída de la dictadura con Augusto. Muy bien. Bueno, básicamente el libro este es una compilación de textos de Roa Bastos situadas en su contexto. Es decir, como todos sabréis, es decir, para comprender a Roa Bastos hay que saber del Paraguay, porque prácticamente, aunque él escribió en el exilio, porque tuvo un exilio que empezó con la dictadura de Morínigo, ni siquiera con Adestrorn, en el año 47, y la primera parte y la mayor parte de su obra literaria la desarrolló en Argentina. Entonces, toda su obra está impregnada un poco de la añoranza de Terruño, donde él nació y donde él se crió, ¿no? En ese sentido, él se ocupa, dentro de su obra literaria, tiene una trilogía sobre los tres grandes hitos de la historia del Paraguay. Aunque él empieza escribiendo Hijo de Hombre en el año 59-60, que cubre el periodo liberal, del principio del 19, lo que llaman la anarquía liberal, y la guerra del Chaco. Después, su obra cumbre, que es del año 74, que es Yo el Supremo, sobre Gaspar Rodríguez de Francia, que es un poco, digamos, el artífice de la independencia y que firma, él dice: yo, el supremo dictador perpetuo de la República del Paraguay. Y la otra obra es El Fiscal, que trata de la guerra de la Triple Alianza, la guerra de 1865 al 70,
donde contra Brasil, Argentina y Uruguay. Y que bueno, que es una de las tragedias donde quedó diezmada la población de Paraguay, quedaron pues prácticamente las mujeres y muy poquitos hombres, que luego tuvieron que ir a repoblar el país. Entonces, como características principales de Roa, primero es el exilio, su vivencia del exilio. Segundo es el tema del bilingüismo en Paraguay, donde Paraguay todavía es un país donde tanto el guaraní como el castellano como el español son lenguas oficiales. Y él de alguna manera introduce y considera que un paraguayo, un escritor paraguayo, debe de absorber un poco esa herencia de un idioma que era un lenguaje oral, de alguna manera, pero muy creativo. Pero luego los jesuitas son los que, digamos, lo transforman, estudian, montan la gramática y la escritura. Pero todavía hoy en Paraguay, pues prácticamente 2/3 partes de la población solamente hablan en guaraní, que son en las zonas rurales. Muy poca gente solamente habla castellano, alrededor de un 5 o 6%, y el resto pues hablan una mezcla entre paraguayo, entre español y guaraní, que llaman yopara, que significa... Yopara, que en castellano quiere decir mezcla. Entonces esta singularidad de alguna manera impregna la obra de Roa, ¿no? Luego, él, aunque trata los temas históricos, y no solamente estas novelas que hemos citado, sino también estudia la cultura guaraní, las culturas condenadas, estudia el tema de las misiones jesuíticas, las reducciones y tal, como ensayista también tiene obras muy importantes, y luego también como narrador de cuentos, porque es excelente las colecciones de cuentos que él tiene, ¿no? Entonces, básicamente, esto es un poquito, él hace algunas reflexiones también en el sentido de que no es una... sus obras, aunque se basen en la historia, en realidad él no considera que sean obras históricas, es, digamos, utilizar ese elemento para profundizar en lo que llama, él dice, los escritores y los historiadores, dice, en realidad trabajamos dos géneros asimétricos de ficción, porque también la historia contada por los historiadores es fictiva, y que de alguna manera, como también dice Vargas Llosa, en La verdad de las mentiras, dice, muchas veces se encuentras y tal. Por ejemplo, en Yo el Supremo, que es una obra realmente magnífica, tanto desde el punto de vista de estructura como de lenguaje, él en realidad lo que es un estudio sobre el poder absoluto, y cómo el poder absoluto lleva a la soledad de alguna manera. Y básicamente, pues esto es un poquito el enfoque de Roa Bastos. Luego él, dentro de todo eso, tiene digamos, el diálogo de Augusto con su tierra, con Paraguay, pues es un diálogo en el que los dos se realimentan. Por eso el libro se llama Roa y Paraguay, fabulación y utopía. Él era un gran fabulador, incluso, y un maestro del matiz, no eran las cosas nunca blancas y negras. Y hasta el punto de que en su propia biografía, pues él se va inventando cosas. Hay una anécdota, por ejemplo, que cuenta Antonio Pecci, que es el que ha hecho una biografía suya, y que le dice, oye, Augusto, tú le contaste en una entrevista, no sé quién y tal, que tú ibas descalzo a la escuela y tal. Dice, pero tus hermanas me han dicho que eso no es verdad. Dice, no, pero es que eso son cosas que les gustan a los porteños. Por eso lo decía. A los argentinos, le llamamos porteños. Y bueno, lo mismo pasa con su biografía. Por ejemplo, hubo, cuando el golpe de Perón, cuando llegó a Perón y tal, pues de alguna manera también algunos lo vivieron con esperanza. Y él hizo un verso que luego le sacaron años después y tal, bueno, pues él hace un texto fantástico en el que al final no sabes si es verdad que lo escribió o lo dejó de escribir, es un poco así. Y por otra parte, dentro de su literatura, este humor y este sarcasmo predomina. En el lenguaje, no es que él utilice y mezcle el guaraní, él habla de que, digamos, ese lenguaje oral, esa creación continua
poética de la lengua guaraní, en el himno de los muertos suyos y todo eso, es lo que recoge, según dice Rubén, es un poco el hábito de la voz, un poco, y la técnica donde en guaraní a lo mejor dos palabras junta dos palabras que cambian absolutamente el significado de la nueva palabra. Y en eso juega un poco con el lenguaje, pues al estilo de Joyce, Ulises, en fin, a su vez, de alguna manera. Y bueno, entonces, dentro de... Yo lo que te recomendaría es... Yo el Supremo es una obra, aunque Augusto no se consideraba escritor profesional, porque de hecho él, su creación literaria tampoco es tan extensa, como novelas tiene, parece que son 6 o 7 novelas y tal. Pero desarrollaba otras actividades, por ejemplo como guionista de películas, él fue profesor en la Universidad de La Plata en temas de guión, y luego profesor, por supuesto, en Toulouse también en su época de exilio de la Gloria, de lengua guaraní y de literatura latinoamericana. Bueno, yo creo que con esta pequeña síntesis es un poco para presentar un autor que digamos que no entra en el boom latinoamericano como Vargas Llosa o como Gabriel García Márquez, pero que es muy reconocido, y sobre todo por su obra Yo el Supremo, que realmente es una obra maestra. Difícil de leer, para decir, tienes que no es una obra fácil, pero por su estructura y por su lenguaje, pero es una obra realmente pues de las más importantes sobre lo que son los dictadores en Latinoamérica, que tantas se han hecho, ¿no? De Carlos Fuentes, en fin, muchísimas, ¿no? El presidente, etc. Bueno, con esto yo creo que si alguien quiere preguntar algo, pues después hablamos. Luego, la otra faceta es su compromiso con la realidad social, ¿no? Y su referencia siempre a los mitos, de alguna manera, entendiendo el mito como puente entre cultura y naturaleza, de alguna manera, ¿no? Y toda su obra pues está inspirada en esa temática y en esa historia. En un momento dado, en su exilio, vive en Argentina hasta que llega la dictadura argentina, la junta militar, y entonces tiene que huir otra vez. Y esta parte ya es cuando va a Toulouse, y a partir de ahí empieza su etapa de activismo político, que es un poco lo que Gloria nos va a contar. Avanti. Muy bien, como yo sé que hoy somos casi mayoría los paraguayos, voy a tratar de que, digamos, hagamos una pequeña comunión. Augusto era atea y yo también, pero bueno, siempre tenemos la descendencia y la bendición de los que intentamos siempre de que nunca nadie muere siendo siempre recordado. Siempre que alguien recuerda, aunque sea un minuto de la vida, nunca muere. Augusto no morirá jamás, y mucho menos en su obra, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado verdaderamente la suerte más maravillosa que tuve en mi vida. Yo llegué a Paraguay, cuando salí de Paraguay en el año 70, me fui a los Estados Unidos y nunca más volví al Paraguay. Espero no volver. Bueno, a vivir. De visita, no, sí. De visita, sí. Bueno. Entonces, cuando salgo de Paraguay, en un viaje a la Argentina, tuve la gran oportunidad de conocer la Rúa. Bueno, conocerle, le pasé la mano y le dije que era su admiradora, ¿no? Y por supuesto nunca se me ocurrió decirle que felicitarle por Yo el Supremo, porque yo no entendí el Supremo. O sea, lo leí como muchísima gente, como él decía. Es el libro más difundido y menos leído. Entonces, yo me despedí, yo fui a Estados Unidos, bueno, y después, en el año 77, conozco a este señor, ¿no? Y me quedé a vivir en España, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecerle primero no solamente a Eduardo por haberme ayudado a escribir, nos ayudamos mutuamente a escribir este libro,
sino que quiero hacer un nuevo reconocimiento. Todos los que están aquí saben perfectamente quién es Eduardo y lo que ha sido para el Paraguay. Yo, sin mi compañero, jamás podría haber hecho todo lo que hice por el Paraguay. Su ayuda inestimable en todos los aspectos y el Paraguay. A mí no, porque yo soy paraguaya y se supone que tendría que haberlo hecho por circunstancias, lógicamente, de paraguayidad. Bueno, entonces, gracias a Eduardo, desde un comienzo siempre he tenido su apoyo. No solamente este libro y paso a relatar. Cuando vengo, yo soy periodista, tú no lo sabes, he sido corresponsal en México, en Washington, en Italia, en Inglaterra. Y cuando estoy viviendo en Londres, conozco a Eduardo y me vine a vivir en el año 77 a este país que me ha dado todo. Yo también, como Augusto, acepté la ciudadanía paraguaya, cuando Augusto era una apátrida. Yo nunca tuve necesidad de ser, digamos, de solicitar ser refugiada. Y ya les contaré en qué momento el gobierno español me ofrece ser el pasaporte paraguayo. Entonces, el pasaporte español, ¿no? Bueno, entonces, en un viaje que Augusto hace cuando ya vivía en Toulouse, a una conferencia en la Complutense, yo asisto y me acerco, y lógicamente se me ocurre decirle que yo era aquella paraguayita de pie descalzo y de prensa en Florida que la había saludado en prensa, porque la habían saludado 500 mil. Bueno, y me acerco y pues claro, como éramos todos amigos en común, y me dice, bueno, pero qué gusto, una paraguaya. Y claro, en ese momento éramos poquísimos. Yo cuando llegué, Estela era una de las primeras paraguayas, había en el 77, no había más que... Sí, en toda España no había más que 70 paraguayos. Hoy hay 135.000 paraguayos. Con eso, imagínense. Bueno, pues entonces yo le digo que yo estoy viviendo en España, que llevo poco tiempo aquí, pero que estoy de corresponsal, y en ese momento todavía no tenía la corresponsalía ni de ABC ni de Última Hora, que son los medios con quien yo he trabajado, pero sí Radio Ñanduti. Bueno, entonces ese encuentro fue tan maravilloso que me dijo, yo la próxima vez, cuando regrese, te llamaré. Y a los pocos meses, él vuelve y me llama. Y entonces iniciamos nuestra relación. Nuestra casa fue verdaderamente la casa de él, porque él cuando venía a Madrid se quedaba en casa. Hasta la hamaca todavía tengo, cuando dormía la siesta. Bueno, entonces, en esos momentos se empieza a crear algo como mágico, porque empiezan a llegar gente de muchos estudiantes, exiliados paraguayos, y empieza a haber como un movimiento de toma de conciencia. Yo siempre le decía a Augusto, yo no he tenido tiempo, no he podido hacer ninguna militar en nada, porque yo nací con la dictadura y la dictadura fue brutal. Cuando yo me fui tenía 20 años, por lo tanto, y me dice, pero teníamos que hacer algo más. Le digo, claro, por supuesto, algo más, pero claro, tendríamos que ver de qué manera. Dijo, yo de momento son tantos los exilios que vivo que yo estoy con mi nueva mujer, con mis nuevos hijos, y en algún momento yo querría hacer algo por Paraguay. Digo, bueno, pero encima que ya estás exiliado, te van a volver a exiliar. Bueno, pero esas cosas vamos a mirar. Resumen, pasa un año, pasan 2 años, nosotros seguíamos con nuestros encuentros, y ahí ya se unen ya los paraguayos en el exilio. Hay que recordar, muy importante, los que no conocen el tema de Paraguay, que la diáspora paraguaya más importante vivió en la Argentina. Hay 1.300.000 paraguayos de varias generaciones. Unas eran una diáspora económica y otra principalmente, como decía Eduardo, con Morín y Goya, y otros con Stroessner en el 54. Y entonces en ese momento, pues se da la dictadura, comienza realmente a ser más brutal, y empiezan a salir los más importantes, una Milda Rivalola, José Carlos Rodríguez Alcalá, y en fin, se va a ver. Y empezamos a formar ese pequeño grupo que era Rubén Barreiro Saguier, que después posteriormente gran poeta, gran escritor, también
uno de los grandes, junto con Elio Romero y con muchos tantos otros, Campos Herrera. Acá no voy a hacer porque verdaderamente es muy larga. Pero Augusto era el único con este, digamos, nivel internacional. Y entonces, Rubén Vareiro en París, otro gran médico paraguayo que vivía en Alemania, y unos exiliados en Suecia. Porque no hay que olvidar que España hasta ese momento nunca le había dado albergue a ningún exiliado paraguayo. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros nos sentamos e intentamos decir, ¿y ahora qué es lo que podemos hacer? Nos encontramos que el manto de silencio tan brutal que existía sobre Paraguay era casi impenetrable. ¿Por qué? Porque en ese momento en Madrid, en España, vivían el exilio chileno, el exilio argentino, el exilio uruguayo, el exilio boliviano, el exilio brasileño. O sea, eran grupos de personas. Imagínense con gente como un García, por no decir, también García Márquez se exilió, pero ella fue un exilio voluntario, no era político. Nombres como Onetti, como Galeano, bueno, en fin, los grandes. Había aquí un movimiento tan importante que trabajaban para que sus países, en eso Argentina, vuelvo a repetir, principalmente Uruguay y Chile con Pinochet, cubrieran ese espacio. Y Paraguay no existía. Yo decía, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros, en ese momento era secretaria del Club Internacional de Prensa. Fui la primera paraguaya, vamos a hacer aquí 400 corresponsales, era la transición, acá está el presidente, una de las protagonistas, con Tata Bolón, a quien también con la agencia EFE, tantos años, fue quien nos ayudó muchísimo, y muchos otros. Decíamos, ¿cómo podemos empezar a ver de qué manera? Primero, porque lo que más daño le podía hacer a la dictadura era que se empezara a hablar del Paraguay. Y entonces decíamos, bueno, pues vamos a aprovechar. Yo voy a poner al servicio de la democracia de Paraguay, de nuestro futuro, y ver de qué forma es todo mi contacto, todos, imagínense lo que éramos nosotros en el Club Internacional de Prensa. La transición española reunió lo más granado que se ha tenido aquí de prensa extranjera. Aquí hay la primera rueda de prensa que dimos, que se nos abrió el Club Internacional de Prensa. Nunca jamás habíamos tenido Le Monde, Frankfurter Allgemeine, New York Times. Bueno, empezaron a decir, existe un Paraguay, con que no te confundieran con Uruguay. Yo siempre llegaba y decía, ay, porque Montevideo, qué hermoso. No, yo soy de Paraguay. No es que confundieron con Uruguay, perdona. Porque no nos confundieran con Uruguay, ya estábamos súper felices. Bueno, y entonces, ¿dónde le vamos a dar al régimen? En empezar a levantar el manto de silencio de la ignominiosa dictadura del general Stroessner. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, con nuestros amigos de Paraguay dijimos, ¿de qué manera vamos primero a ver cómo sabemos lo que está pasando en Paraguay? Pues nosotros formamos una agencia de noticias que llamaba Par Press, muy internacional. Par Press, imagínense, ya podríamos haberlo puesto en guaraní, pero teníamos que tratar de que sea, algo que impresione. Eso solamente lo llevaba un periodista, Alcibiades González del Valle. En ese momento no existía más que el teléfono. En Paraguay todos los teléfonos controlados, no había una llamada, no existía el fax. Cuando llegó el fax, nosotros nos sentimos como ahora cuando llegó Internet con el WhatsApp, porque era la única forma que nos podían controlar. Y entonces, ¿cómo sacamos las noticias? ¿Qué hicimos? Redactaban en Paraguay 2 hojitas o 3 hojitas con todos los acontecimientos más importantes, los detenidos, los torturados, los desaparecidos, todo. ¿Y qué hacíamos? Lo poníamos en un sobrecito y lo hacíamos pasar por las paseras. Las paseras son las mujeres que hacían contrabando a la Argentina, porque de Asunción nos separa un río, nada más, y con Brasil el puente. O sea, entonces esas señoras llevaban nuestras noticias, entre la papa, la cebolla, el maíz.
Ellas no sabían. Nosotros le decíamos, mira, esta carta para nuestro pariente. Llegaba a Clorinda o a Formosa, de allí a Buenos Aires, y de Buenos Aires nos llegaban las noticias aquí. Esa era nuestra agencia de noticias. Así que imagínense cómo nosotros empezamos. Cuando empieza a salir todo esto, pues dijimos, bueno, vamos a tratar de ver. Pero en ese momento todavía no había ningún movimiento, nadie sabía cómo, porque realmente, o los exiliados, todos los exiliados eran pobrísimos, porque gente que no tenía ningún medio. ¿Quién podía trabajar para dejar su tiempo para todo esto? Bueno, y además porque Augusto todavía no había tomado la decisión. Entonces todo el mundo empezamos a decirle, mira Augusto, este es un momento. Ya era en el año 84. Ya veíamos que el régimen, dentro de lo que era tan terrible, serían las desapariciones, el operativo Cóndor. Bueno, tenemos que ir. Pero claro, ya ellos tenían ya la noticia de que en Madrid los comunistas de Augusto Roabasto estaban formando un frente para derrocar a la dictadura de Stroessner. Bueno, si supiera que no teníamos ni lápiz. Bueno, y entonces así empezamos a gestar. Él hace un intento de volver a Paraguay, vuelve, como él decía, con su mujer Iris, su tercera mujer, y sus 2 hijos, y uno en la maleta prenatal, como él denomina tan magistralmente a su niño. Llegan, intenta quedarse, ¿y qué pasa? Inmediatamente llegan, tratan, intentan quedarse, informar, pasar desapercibido. Pero bueno, aquello era, decía, bueno, este señor, ¿qué es lo que quiere venir a hacer aquí? Este no va a venir a quedarse callado. Y decía, no, yo quiero estar con mi familia, quiero ser los... Le voy a leer un párrafo de lo que dijo Stroessner con relación a la llegada de Roabasto. Las explicaciones dadas al respecto por el responsable de información, o sea, de propaganda de la Presidencia de la República, el nefasto Aníbal Fernández. Quiero contarles que ahí en Paraguay hay una palabra y un personaje que fue muy importante y tremendo, que se llamaba Purahue. El Purahue era el delator, el que se dedicaba a denunciar a todos. Purahue quiere decir pies con pelos. Pur, pie. Rahue, pelo. Porque como andaban siempre despacito, no se les escuchaba llegar. Entonces, cuando había una referencia, decía, ¿y este? No, este es un Purahue. No sabían, ¿verdad? Entonces, del miedo incluso que la mera presencia de Roa en el país parecía infundir en las más altas esferas del régimen y en el propio Stroessner, que dice: Roa Bastos es comunista peligroso. No se puede dejar de reconocer que Roa Bastos es talentoso. Escribe, y escribe bien. Y tiene obras de gran prestigio, como Yo el Supremo, por ejemplo. Lamentablemente fue él hacia la izquierda. No sé si se hizo moscovita o periquinés. No sabía dónde estaba Pekín. Bueno, pero sí marxista, en estrecho contacto con las autoridades comunistas. En Francia él forma el grupo más radical del comunismo junto con Vareiro Saguier. Acá los medios de prensa lo recibieron con gran promoción. Y yo creo que es de buena fe, aunque le tenemos indicios para pensar que en algunos casos no fue así. Se le preparó a Roa un gran pedestal con este regreso al país, una propaganda inmensa. Él vino a querer crear una conciencia marxista entre nuestros jóvenes, y eso no lo podemos permitir, porque tenemos la obligación de salvaguardar la paz y la tranquilidad de la República. Fuera, exiliado de nuevo. ¿Correcto? Y ahí él sale, se regresa a Toulouse, pasa todo esto, y efectivamente ya los movimientos fueron, bueno, la prensa internacional nuevamente, se ve, hay una foto terrible donde él sale solitariamente y la mujer, y tuvieron que salir por el mismo lugar que pasábamos la noticia de las paseras, él salió en canoa. Así la sacaron de nuevo. Cuando vuelve, nosotros ya ahí directamente todos fuimos 8 o 10, pero teníamos el exilio en Argentina, teníamos Suecia. Le dijimos: Augusto, este es el momento.
este es el momento en que el compromiso político tiene que pasar por tu figura, me dijo, porque no hay nadie que lo pueda hacer, nadie. Entonces, él asume la coordinación del exilio y yo llevo la coordinación en Madrid, porque era Madrid donde, o era España quien tenía que apoyar esto, porque se había hecho un intento de que fuera Francia, pero las relaciones comerciales de Francia eran tan fuertes que los franceses, cuando se dieron cuenta, se hicieron los Niembotabú, entre paréntesis se hicieron los desentendidos. Niembotabú en guaraní quiere decir desentendido. Y dijeron, sí, podemos hacer aquí, no sabemos, pensemos. Mientras tanto, les digo, no, acá vamos a ir directamente a España. Y entonces, anunciamos el anuncio de que Augusto Roa enarbola verdaderamente la bandera de la lucha contra la dictadura. Dijimos, vamos a ver, de ahora en adelante, si son noticias mínimas, grandes o pequeñas, vamos a hacer que el Paraguay que tenga visibilidad. Y hay una campaña increíble que empezamos a mover con todos los periodistas, con todas las agencias de noticias, y empieza Paraguay a sonar, y dijimos, bueno, pasa otro año, muy pocos, no sé, y ganan, bueno, en ese momento están los socialistas. Yo en ese momento hacía Congreso y Senado, y me acerco una tarde al vicepresidente Alfonso Guerra, y le digo, señor vicepresidente, si me permite, soy paraguaya, soy periodista. Él me solía ver porque en el Congreso nos veíamos todos, yo llevaba acá de corresponsal ya unos años. Y le digo, mire, yo le quiero pedir un favor. Nosotros estamos creando un pequeño grupo para que el Paraguay pueda tener por lo menos un protagonismo en España. Y tenemos ideas. Yo podría pedirle una audiencia para explicarle. Dijo, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Digo, y me dice, ¿por qué no pasa mañana? Yo necesitaba la Moncloa. Digo, no puedo, señor, porque mi compañero no puede vivir en Toulouse. Me dijo, ¿y quién es? Dije, Augusto Roa Bastos. Augusto Roa Bastos. Bueno, el autor es que es mi libro de cabecera del Supremo. Espero lo que tenga que esperar. Cuando llegue, le recibiremos. Bueno, yo vuelvo a la casa, le quiero llevar una Fagner. Bueno. Llego corriendo y le digo a Augusto, tenemos una cita con el vicepresidente que ha prometido ayudarnos. Así que vení corriendo. Bueno, bien Augusto. Y así empezamos con la idea de decir, bueno, ahora, ¿qué es las jornadas? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aparte de seguir, por supuesto, en ese momento yo ya no podía volver a Paraguay. No podía volver porque yo no soy un héroe ni nada y no quiero ser una crucecita más porque me iban a agarrar, porque la última vez que estuve me salvé gracias a mi cuñado que me avisó, porque él tiene una sastrería y hacía unos trajes para la gente del Palacio de Gobierno donde estaban todos los grandes capos y los puragües. Le dijo, mira, tu cuñada esta tarde van a venir por ella. Yo salí por una puerta y por la otra, por la puerta de mi casa, y llegó a los 20 minutos lo que llamaban la caperucita, en la camioneta roja que cuando viene a buscarte eres una desaparecida. Me salvé. Y nunca más. Entonces, cuando yo dejo de... Bueno, entonces, cuando empezamos todo esto, yo, claro, quise renovar mi pasaporte, heroicamente. Y me fui a la embajada, dirigida por otro puragüey colorado impresentable. Bueno, y me dice, no, dice, de momento no tenemos pasaporte. Y así, no tenemos pasaporte, venga, como hay un dicho en Paraguay que te dicen, el lunes, vení el lunes, y podés venir todos los lunes a buscar. Entonces, claro, ¿cómo íbamos a empezar a trabajar internacionalmente? O sea, nosotros teníamos que buscar apoyo. Y entonces, en ese mismo momento, el gobierno de Felipe González me ofrece el pasaporte y yo puedo, o sea, porque Augusto ya no podía viajar. O sea, él estaba ya, él ya tenía su edad y teníamos nosotros pues que movernos. Y lo primero que teníamos que hacer era intentar romper ese silencio en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Entonces yo
yo soy periodista, pero tenía muchísima información y un conocimiento de lo que eran los derechos humanos, todo esto, que hemos trabajado mucho antes, pero no sabíamos cómo funcionaba, porque siempre en Paraguay había un tema muy importante que se llamaba la confidencial. Eso se trataba cada año y todos los países dictatoriales eran pagados para tener el voto para que no salga de la confidencial. Vale decir que no se podía presentar a las habeas corpus, los detenidos, nadie podía hablar. ¿Qué pasaba con los derechos humanos paraguayos? Desaparecieron. Me presento, entonces me voy y comienzo mi labor como observadora. Y ahí empezamos a tomar conocimiento de gente, de países, y nos enteramos que efectivamente esa era una cuestión de pagos de países. ¿Quién eran los países que apoyaban al Paraguay internacionalmente? Sudáfrica y Taiwán. Elemental. Bueno. Y entonces queríamos tener, y nos decían, no, ustedes si quieren hacer algo tienen que tener a alguien trabajando aquí. ¿Quién? No conocíamos en Suiza, no había exiliados. Y yo no me podía ir tampoco, todas las semanas. Bueno, empezamos a tratar todas esas cosas. Y viene la idea de las jornadas. Y entonces solicitamos una entrevista con Su Majestad el Rey, que nos recibió en audiencia especial. Y nos dijo, y le contamos, claro, él también, con la figura de Roa, le dijimos, Majestad, nosotros estamos en Paraguay, pero claro, le dice, pero yo voy a poner mi apoyo, pero ustedes tienen que tener, claro, tenemos el apoyo del gobierno, entonces adelante. Y le dijo, yo voy a hacer un viaje al Paraguay, señor Roa, y yo le voy a llevar a usted con mi maleta. Dijo, uy, yo tengo una cara que no voy a poder pasar desapercibido, Majestad. Así que, bueno, y después hicimos un viaje juntos. El primer viaje fuimos nosotros juntos con el rey al Paraguay. Bueno, y entonces ahí comienzan las jornadas. Y empezamos entonces a tener el gran apoyo. Yo comienzo a viajar, entre ellos por supuesto a México y Estados Unidos. Y en México tuvimos la gran suerte hasta el día de hoy de contar con la ayuda inestimable de Isabel Allende, la hija de don Salvador Allende, no la escritora, que nos ayudó muchísimo. Yo tenía una cita en Washington para hablar, bueno, para contarles, porque queríamos tener que también Estados Unidos, porque claro, sin Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? Sin hablar con el patrón, ¿de dónde? Entonces teníamos que tratar de contarles qué es lo que queríamos. Entonces Isabel me consigue una cita gracias a la esposa de Letelier, que todos conocen, el ministro que fue asesinado por Pinochet en Washington. Y yo tengo la oportunidad de tener una entrevista con la encargada de América Latina, que está también en otro libro mío. Toda esta historia que le estoy contando es un poco a grandes rasgos. Llega allí y me recibe, no habla español. Muy bien, perfecto. Entonces yo les explico y tengo la suerte que mi mamá me hizo estudiar inglés desde que tenía 9 años. Y entonces hablamos y a los 10 o 15 minutos yo le estaba contando un poquito, tratando de ser lo más explícita posible, que el Partido Colorado, que los militares, que esto y lo otro. Me dice, ¿y el Partido Blanco? Me estaba confundiendo con Uruguay. Le digo, ¿White Party? ¿Really? O sea, ¿usted me está diciendo el Partido Blanco de verdad? Dijo, sí. Digo, pues yo no soy uruguaya, yo soy paraguaya. Y le deletreé la palabra P-A-R-A. Y ella se queda estupefacta. Hemos terminado, señora. Pero antes me dice, ¿es usted comunista? Y le digo, pues creo que no, porque si yo soy comunista no estaría aquí sentada con usted. Que tenía un traductor. Porque había cosas que ella quería que, pues, lógicamente, ¿no? Y me dijo, ¿y es el señor Roabasto comunista también? Le digo, no, nosotros lo estamos luchando y tal. Esa fue la aventura americana.
Después ya vinieron todas las ayudas, ya y en fin, logramos la parte humana, la parte del compromiso, porque esto es lo más admirable de Roa. Después de casi 40 años de exilio, cuando él decide definitivamente que solo él, por su figura, podía tener este compromiso con la ayuda de todos, ya en ese momento teníamos ya comprometido al gobierno de Felipe González, a quien le debemos muchísimo, todo, porque sin ellos jamás hubiéramos podido hacer. Entonces la idea viene con crear las jornadas por la democracia del Paraguay, que era traer a España a todos, a cada uno de los miembros de la sociedad paraguaya, campesinos, periodistas, todos. ¿Cómo sacamos a 30 paraguayos del Paraguay? Esa es una historia que algún día ya les contaré. Logramos que vengan todos, menos Humberto Rubín, a quien le prohibieron subir en la avión. Humberto Rubín es uno de los periodistas que más ha luchado contra la dictadura de Stroessner. Bueno, entonces, el proyecto va caminando y por fin tenemos fecha. Ya tenemos fecha, se tiene que posponer porque no se ponían tampoco en Paraguay de acuerdo los partidos políticos, todo lo que suele pasar, un poco el acuerdo nacional, como aquí lo que fue la Junta Democrática. Ya teníamos el apoyo de todos los partidos, ya teníamos todo. Bueno, y entonces vamos camino a realizar esta gran gesta que efectivamente fue. Nunca hubiéramos imaginado que 2 años después de nuestras jornadas el consuegro de Stroessner le daría un golpe de Estado. Nosotros pensábamos que se iba a morir en la cama, porque siempre se habló que tenía un epitelioma celular facial, pero pensábamos que se iba a morir de cáncer de la cara. Jamás. Vivió hasta los 92 años. Bueno, en Brasil, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues, con todo aquello, hicimos una cosa que aquí lo tienen, todo esto está aquí un poco, sí, pero son las cartas, son todas las publicaciones. Por primera vez el Paraguay fue portada de todos los periódicos y las radios y las televisiones del mundo. Madrid, sede de la democracia paraguaya en el exilio. Eso a Stroessner ya directamente lo arrasó. Pero ¿cómo estos 4 mindunguis de nada logran un New York Times? Televisión Española nos daba los espacios, la agencia F, bueno, cada vez que salíamos todos los días. Mira esta gracia Conchita. Cuando pasaba algo, y después ya vino el fax. Y entonces ya teníamos todas las noticias. Y esta es un poco la parte del compromiso político de él. Cuando en la segunda, diríamos, en la parte de... también, que es dice en las jornadas, en la apertura de las jornadas por la democracia, él alerta además sobre el contagio de las corruptelas dictatoriales que infectaban el tejido social desde más de medio siglo e insiste en el necesario fortalecimiento de la acción democrática y desarme moral de las fuerzas antidemocráticas, cuyas estructuras de poder no serán desde luego desmontables en corto tiempo. Plantea con lucidez: ¿es posible que un país como Paraguay, que nunca conoció la democracia pluralista, la conquiste alguna vez pacíficamente? Contra un aparato de poder instaurado por la violencia y contra la intolerancia feudal, la corrupción de valores que dejará como legado. Y dice, entre lo utópico y lo posible, este es un reto de su historia, o, lo que es lo mismo, un desafío de su porvenir.
Tal es la cuestión crucial a la que estas jornadas habrán de empeñarse en dar una respuesta justa, diseñándolo con proyectos válidos y realizables por todos y entre todos y en beneficio de todos. Esta es parte de la... Bueno, cuando entonces se hacen estas jornadas, efectivamente todas las propuestas son las que después se llevaron a cabo, después ya todos los exiliados, todo ello, fueron ministros, fueron todo, y se inicia a partir del 89 una cierta transición, que no fue transición nunca, solo hubo una parte, un espacio que fue durante diríamos, el mandato del obispo Lugo, que todo el mundo conoce un poco la historia, y en fin, el Paraguay no tiene transición porque le dieron un golpe de Estado, un impeachment, le sacaron el poder y vuelven, o sea, renacen de sus cenizas, de los que nunca se fueron, solo estuvieron agazapados para esperar el retorno del coloradismo, del estronismo puro y duro, que están ahora en el poder, en un gobierno que es gobernado por un narcotraficante. Paraguay hoy, lastimosamente, es un narcoestado. Bueno, en este momento ya pasó la jornada, se vuelve. Augusto siempre soñó toda su vida con volver al Paraguay. Le dijo, yo, es que esta profesión de exiliado ya no quiero que se diga. Y me dice, ¿por qué también no venís con nosotros? Yo le dije, no, yo no solamente no voy a dejar mi vida, sino yo todo lo que hice por el Paraguay lo voy a hacer desde acá. Yo no pienso volver. Bueno, muy bien, él vuelve y desarrolla actividades fantásticas. Por ejemplo, utilizó el dinero del Premio Cervantes para crear escuelas, porque él lo que soñaba siempre era ir a los pueblitos, a todo, porque Paraguay son pequeñas, no hay grandes ciudades como España o como Francia o como la propia Argentina. Allí hay 3 ciudades importantes y el resto son pueblos pequeños, ciudades pequeñas. Bueno, porque somos pocos también. Bueno, Paraguay solo tiene 6 millones, 7 millones, 2 están en el exilio, bueno, en fin, y así sucesivamente. Entonces, en este momento, le cae el premio, bueno, le cae a todos los sátrapas que estuvieron gobernando el Paraguay el Premio Cervantes. Y es que una de las ironías más increíbles es que Stroessner ya está en el exilio, está en Brasil y él va a recibir el Premio Cervantes en nombre de Paraguay, y le voy a leer un párrafo también maravilloso de su discurso. La concesión del premio me confirmó la certeza de que también la literatura es capaz de ganar batallas contra la adversidad sin más armas que la letra y el espíritu, sin más poder que la imaginación y el lenguaje. No es entonces la literatura, me dije, con un definitivo deslumbramiento, un mero y solitario pasatiempo para los que escriben y para los que leen, separados a la vez y unidos por un libro, sino también un modo de influir en la realidad y de transformarla con las fábulas, porque él era un gran fabulador, de la imaginación que es en la realidad que se inspira. Es la primera gran lección de las obras de Cervantes. Y es esta batalla el más alto homenaje que me es dado ofrendar al pueblo y a la cultura de mi país, que ha sabido resistir con denodada obstinación dentro de las murallas del miedo, del silencio, del aislamiento total, las vicisitudes del infortunio, y que, en su lucha por la libertad, ha logrado vencer a las fuerzas inhumanas del despotismo que los oprimía. Eso dijo Roland. Muy bien. Con esto, sí. Muy bien. Con él logramos pues lo que anhelamos siempre, y que bueno, y que hasta hoy seguirá vivo y seguirá vivo siempre por el legado que nos ha dejado. Ustedes que son jóvenes, los paraguayos, aquí tenemos 3 paraguayas que están estudiando, hay otros que están trabajando, y que quizás pues algún día sí tengamos una verdadera democracia, pero están en manos de las nuevas generaciones. Muy bien.
tardes. Bueno, ahora vamos a compartir un brindis, pero estamos dejando inaugurada también formalmente esta exposición dedicada a Augusto Roa Bastos, que se llama Augusto Roa Bastos, Vida de un gran fabulador, donde ustedes pueden ver primeras ediciones, libros dedicados, correspondencias, además materiales que pueden dar una idea de su vida literaria y también de su compromiso político y otros aspectos de su vida. La exposición se inaugura hoy, estará por un mes, así que la pueden venir a visitar cuando quieran o decirle a cualquier amigo que puede venir a verla. Así que nada más, muchas gracias por su presencia. Ahora compartimos un brindis por Roa Bastos y por la literatura. Gracias, Claudio.